Estamos listos, doctor, pero no vemos su presentación aún. Ah, Vemos su bien. pantalla, pero no está su presentación. Ahí Ahí sí. está. Muy bien. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. Qué gusto verles, qué gusto saludarles a todas y a todos. Les saludo con atención y con respeto. También expreso mi agradecimiento a la maestra Evelyn por su valioso apoyo y por sus finas atenciones que siempre me brinda y ahora en este importante diplomado. Muchas gracias, maestra Evelyn. También A su expreso mi orden. agradecimiento. Expreso mi agradecimiento a las autoridades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, así como a las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, por la oportunidad que me brindan de reunirme con ustedes para el análisis, el estudio de estos importantes temas de la materia electoral, específicamente estos importantes temas del derecho probatorio a partir de la perspectiva de la disciplina que conocemos como la epistemología jurídica. Vamos a iniciar nuestro trabajo y quiero mencionarles que en la sesión anterior hicimos análisis hasta esta parte del procedimiento ordinario sancionador y que tiene que ver con la etapa de la investigación de los hechos, de las conductas denunciadas. Y en esta parte también yo les mencioné que la ley señala que la investigación debe contar con una serie de características, debe ser realizada de acuerdo con una serie de características que el propio legislador establece. Y así se señala que la investigación debe ser seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. Y ante una de las pertinentes preguntas de uno de sus compañeros, les mencioné un caso de una investigación del Instituto Nacional Electoral y les di algunos datos de ese asunto, de ese caso, pero dado que ya el tiempo concluía en la sesión del viernes, pues les mencioné que hoy iniciaríamos con esa referencia a ese asunto. Entonces, miren ustedes, voy a colocar el texto de una sentencia de la Sala Superior, por virtud del cual se conoció de un asunto en vía de procedimiento ordinario sancionador y que después el resultado, la resolución fue impugnada mediante recurso de apelación. Y es el caso de la sentencia en el recurso de apelación 209-2018 y su acumulado, el recurso de apelación 215 del 2018. Esta sentencia se encuentra elaborada con el nuevo enfoque del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de contar con una estructura moderna, una estructura en la cual se utiliza un lenguaje claro, un lenguaje ciudadano, una estructura en donde la primera definición que se expresa en el fallo es el sentido de la resolución. Y entonces aquí se señala que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el recurso de apelación que les he mencionado, en el sentido de revocar lisa y llanamente la resolución INSG 638-2018, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, identificado con el número de expediente INE diagonal U-COF-UTFF F diagonal 93 diagonal 2018. Y conforme con esa nueva estructura moderna de las sentencias, aparece enseguida un glosario, ¿sí? Y primero, perdón, un índice de la sentencia, para que así de manera rápida, de manera eficiente,
las partes a las quienes se destina el fallo y cualquier persona interesada pueda analizar la sentencia, ¿sí? Y si hay alguna parte que en especial llame su interés, pues entonces aquí con este índice fácilmente se puede identificar alguna de las partes del fallo y la página en donde se inicia el tratamiento respectivo. Y entonces ir rápidamente a esa parte. Por ejemplo, el estudio de fondo. En esta parte, que está identificada con el número 8, se inicia el estudio en la página número 2, entonces rápidamente podemos ir a ella. Y ese punto número 8, a su vez, tiene una serie de subdivisiones. Y entre ellas tenemos el punto 8.4.2, que dice así: falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación y derecho de defensa. Y observamos que su tratamiento inicia en la página 36. Entonces, pues vamos directos a la página 36. Aquí está. Miren ustedes, aquí está. Falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación y derecho de defensa. En el análisis que se realizó en el fallo, se aprecia en primer lugar la referencia al marco jurídico que regula o que aplica para este tipo de asunto. Entonces, en un primer inciso, se hace referencia al marco jurídico. Permítanme un segundo porque el equipo me está pidiendo una contraseña. Ya la coloqué. Bien, entonces así podemos ir avanzando en el conocimiento de este fallo, ¿sí? Hay una parte donde dice que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, la obligación primigenia en materia de pruebas recae en el quejoso, pues este está obligado a acompañar con su escrito de queja o denuncia diversos elementos, al menos con valor indiciario, para demostrar los hechos irregulares. Y sigue diciendo el fallo, por lo que el principio dispositivo solo opera al inicio del procedimiento, con el impulso procesal que debe realizar el quejoso. Y que una vez que el propio quejoso ha cumplido con ese requisito, la autoridad está obligada a ejercer sus facultades indagatorias con la finalidad de verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en la materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos, por lo que el procedimiento de fiscalización es esencialmente inquisitivo. Hay otro párrafo en donde se señala que en el procedimiento sancionador en materia de fiscalización tiene como propósito el esclarecimiento de los hechos, es decir, la búsqueda de la verdad para determinar la existencia o inexistencia de una infracción, en su caso la imputación de responsabilidad y la imposición de una sanción, con la finalidad de esclarecer el origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos. Y luego se abre otro apartado que dice así: exhaustividad en las investigaciones. Y entonces este principio de exhaustividad debe de cumplirse por la autoridad. Y en el inciso B de este punto, la Sala Superior señala caso concreto. Se trata de un fideicomiso. Ese fue el motivo, ¿verdad?, de resolución del Instituto Nacional Electoral e impuso una sanción al respecto, porque de acuerdo con la investigación que llevó a cabo, juicio del INE, se quedaban comprobadas las conductas y por ende impuso una sanción. Sin embargo, en esta impugnación, la Sala Superior, al realizar el estudio y los análisis respectivos acerca de los agravios y el desarrollo de la investigación, consideró que el agravio resultaba fundado y además suficiente para revocar la resolución impugnada de manera lisa y llana. Y esto en relación al agravio relativo a la falta de exhaustividad en la sustanciación del procedimiento.
que derivó en la resolución reclamada, en virtud de que no se agotó la línea de investigación, lo que resultó en su indebida fundamentación y motivación, así como en la violación a los derechos de defensa. ¿Ven ustedes? Ahí tenemos un ejemplo, un caso de una investigación que no cumplió con alguno o varios de los requisitos de las características que la ley exige para el desarrollo y conclusión de las investigaciones. Esa sentencia la pueden ustedes consultar en la página de internet del tribunal y les estamos dando los datos de identificación de la misma. Vamos ahora a volver a la presentación para ahora ir al siguiente punto, ¿sí? La conclusión del procedimiento ordinario sancionador. Y aquí lo que señalamos que es que una vez que se concluye el desahogo de las pruebas y se agota la investigación, la unidad técnica pone el expediente a la vista de las partes para que durante un plazo de 5 días puedan manifestar lo que a su derecho convenga. Terminando ese plazo, se abre otro, que es un plazo de 10 días, con el que cuenta la unidad técnica para elaborar el proyecto de resolución. La ley establece que la unidad técnica puede prorrogar este plazo por otros 10 días más, desde luego mediante acuerdo debidamente motivado y fundamentado. Una vez que concluye la elaboración de su proyecto, la unidad técnica lo debe enviar a la Comisión de Quejas y Denuncias. Y ahí se pueden dar los siguientes escenarios. Primero, que no esté de acuerdo con el proyecto de resolución. Si eso es así, lo devuelve a la unidad técnica. Y ahora la unidad técnica va a disponer de un nuevo plazo, que será de hasta 15 días. Ese sí ya no es prorrogable, para que incorpore las observaciones formuladas por la Comisión de Quejas y Denuncias. Ese es un escenario. El otro escenario es que la Comisión de Quejas y Denuncias esté de acuerdo con el proyecto. Y entonces, si esto es así, la Comisión de Quejas y Denuncias se pronuncia en ese sentido favorable y envía el proyecto a la presidencia del Consejo General del INE para que ésta a su vez cite a sesión de resolución. Y en esa sesión de resolución también se pueden dar algunos de los siguientes escenarios. Uno, que el Consejo General no esté de acuerdo con el proyecto y entonces lo devuelva. Y el otro escenario que puede darse es que sí esté de acuerdo con el proyecto y entonces impone las sanciones correspondientes. ¿Cuáles son las pruebas autorizadas para este tipo de procedimiento? Pues es un acervo probatorio amplio, robusto y que está integrado por las siguientes pruebas: las documentales públicas, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, legales y humanas, la instrumental de actuaciones, la confesional y testimonial, la pericial y los reconocimientos o inspecciones judiciales. Las pruebas documentales públicas están sujetas a un sistema tasado, legal o tasado, porque el legislador señala que las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo que se impugnen en cuanto a su autenticidad o a la veracidad de su contenido. Y por lo que se refiere a las demás pruebas, estas están sujetas a un sistema de valoración que se conoce como sistema de libre apreciación razonada de la prueba y que tiene que realizarse por la autoridad juzgadora de acuerdo con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. En esta diapositiva les estamos señalando los artículos que son aplicables y así es que les mencionamos el ordenamiento que conocemos como Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo es el 461 en su párrafo tercero. Y por otra parte tenemos otro ordenamiento que es supletorio de la Ley General de Instituciones, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
Y esta ley regula este acervo de pruebas en los artículos 14 a 16. También les estamos proporcionando los datos de identificación de algunas jurisprudencias y algunas tesis relevantes del tribunal que tienen que ver con la naturaleza jurídica y los alcances de cada uno de los medios de prueba. Vamos a ir abriendo los enlaces, ¿verdad? Y así nos encontramos, por ejemplo, el tema de las pruebas documentales públicas, que son las actas oficiales que se levantan en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. Pero también son pruebas documentales públicas, de acuerdo con la ley, los documentos originales que sean expedidos por órganos o funcionarios electorales y también aquellos que sean expedidos por las autoridades de cualquier nivel de gobierno. También están considerados como pruebas documentales públicas aquellos documentos que son expedidos por fedatarios públicos. Aquí les estamos proporcionando el dato de una jurisprudencia, que es la 45 del 2002, en la cual se establece cómo se debe de valorar esta prueba documental pública y cuáles son sus límites. Y lo que señala la jurisprudencia es que la autoridad que va a valorar la prueba tiene que ceñirse al contenido del documento. No debe rebasar el contenido plasmado en el documento, porque si lo hace, su valoración será errónea. Luego tenemos las pruebas documentales públicas, que son todos aquellos documentos que son elaborados por las partes o por los terceros, ¿sí? Siempre que la autoridad considere que son pertinentes, que están relacionadas con sus pretensiones. Después tenemos las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas, dice la ley, que son todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, siempre y cuando puedan ser desahogados sin necesidad de que concurran peritos o sin necesidad de que se utilicen instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria con la que no cuente el órgano competente para resolver. Entre otros, entre otros medios conocidos como pruebas técnicas, se refieren las fotografías, por ejemplo, o cualquier otro medio de reproducción de imágenes, por ejemplo, los videocassettes. Hay requisitos de ofrecimiento y de admisibilidad, en el sentido de que quien ofrezca la prueba debe señalar de manera concreta qué es lo que pretende probar y debe identificar a las personas, los lugares y relatar las circunstancias de modo y de tiempo que se reproducen en la prueba. Y tenemos la jurisprudencia número 6 del 2005, que señala que este tipo de pruebas en otros sistemas procesales forma parte de la prueba documental, está considerada como una prueba documental, pero en este sistema procesal electoral se han separado del género documentos para constituir otro género distinto, al cual se le denomina pruebas técnicas. Entonces tiene sus propios requisitos y sus propias condiciones de ofrecimiento y de admisibilidad. Luego tenemos las pruebas presuncionales legales y humanas. En esta parte hemos estudiado a un autor que es Carlos Lezona, y aquí les damos los datos de su obra. Y Carlos Lezona nos dice que las pruebas presuncionales consisten en un razonamiento a partir de la existencia y comprobación de otro hecho reconocido como cierto, ¿sí? Y que ese razonamiento permite que el legislador deduzca, en general, o el juez, en el caso especial de un juicio, la existencia de otro hecho que es necesario probar. Y así nos dice también que cuando ese razonamiento es generado por el legislador, entonces estamos ante las denominadas pruebas presuncionales legales, porque están establecidas en la ley. En tanto que si ese razonamiento lo produce el juez
en un caso concreto, entonces estamos ante las denominadas pruebas presuncionales humanas. Las va generando en cada caso la autoridad que va a resolver el asunto. Ahora vamos aquí a la prueba instrumental de actuaciones. La prueba instrumental de actuaciones es todo el expediente procesal. Esa es la prueba instrumental de actuaciones. Y como sabemos, el expediente procesal está conformado por los escritos de demanda, los escritos de los terceros, si comparecieron terceros, los escritos de ofrecimiento de pruebas, las propias pruebas, los acuerdos y resoluciones que emite la autoridad, los informes circunstanciados y sus resoluciones. Esa es la prueba instrumental de actuación. Luego tenemos las pruebas confesional y testimonial, que también son admisibles en el régimen procesal electoral, nada más que tienen una manera de desahogo distinta a la que existe en otros regímenes legislativos electorales, procesales, perdón. Entonces, aquí en lo electoral se señala que la prueba confesional y la prueba testimonial sí se pueden ofrecer y sí pueden ser admitidas, pero siempre y cuando estas pruebas se hubiesen desahogado primero ante fedatario público y que éste haya levantado el acta notarial respectiva, en la cual debe hacerse constar por el propio notario que identificó de manera fehaciente a las personas declarantes y que les recibió personal y directamente sus declaraciones. Además de que le solicitó la razón de su dicho y quedó asentada en el acta respectiva. La jurisprudencia que les citamos aquí es la número 11 del 2002 y una tesis relevante que se refiere a quienes pueden ser deponentes en este tipo de pruebas. Y entonces, la jurisprudencia 11-2002 nos señala que las pruebas confesional y testimonial solamente tienen valor indiciario. Valor indiciario. Vamos a volver a la página, a la diapositiva principal y ahora vamos a la prueba pericial. La prueba pericial se puede ofrecer en los medios de impugnación en materia electoral, salvo una excepción. Esta prueba no es admisible en aquellos medios de impugnación que estén vinculados al proceso electoral y a sus resultados. En esos casos no es admisible la pericial. Bien, hay una serie de requisitos que deben cumplirse para su ofrecimiento y en su momento admisión. Y estos requisitos son que se debe de ofrecer junto con el escrito de impugnación. También debe señalarse el objeto o materia sobre la cual va a versar la prueba pericial. También se tiene que exhibir por la parte oferente un cuestionario que va a desahogar el perito y debe acompañar copias. Se le van a entregar a cada una de las partes. También debe señalar qué es lo que pretende probar y proporcionar los datos generales del perito que está ofreciendo y acompañar el documento idóneo que acredite su pericia científica o técnica. Después tenemos la prueba de reconocimientos o inspecciones judiciales. Y aquí lo que hemos hecho para abordar este punto es utilizar la figura de la supletoriedad. Recuerden ustedes que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es supletoria de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral se establece que es supletoria de esa Ley General del Sistema de Medios el Código Federal de Procedimientos Civiles. Así que, acudiendo a este Código Federal de Procedimientos Civiles, hacemos la referencia de este tipo de prueba. Entonces, el artículo 161 de ese ordenamiento señala que los reconocimientos o inspecciones judiciales se pueden practicar a petición de parte o por orden de la autoridad,
citación en tiempo y en forma a las partes y a los terceros. Y esta prueba puede ser ofrecida y debe ser admitida cuando resulte útil para aclarar, para fijar los hechos relativos a la controversia, siempre y cuando no se requieran conocimientos técnicos especiales. También se establece ahora en el artículo 162 de ese ordenamiento que las partes, sus representantes y sus abogados pueden asistir a la inspección y pueden formular las observaciones que estimen pertinentes. Asimismo, en el artículo 163 se señala que una vez que se practique la diligencia de inspección o de reconocimiento, se debe levantar una acta circunstancial y que esta acta debe ser firmada por todas las personas que hayan concurrido a la diligencia. Finalmente, en el artículo 164 se señala que a petición de parte o por orden de la autoridad que va a resolver, se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar o de los objetos inspeccionados. Bien, vamos adelante entonces. Ahora vamos a analizar el procedimiento especial sancionador, pero antes de ello vamos a abrir un espacio para que escuchemos a alguna o alguno de ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación al procedimiento ordinario sancionador y a su sistema probatorio. Como no hay intervenciones, entonces vamos a seguir adelante. Vamos ahora a estudiar el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador lo voy a explicar ante ustedes a partir de varias modalidades, así les denomino yo, que existen de este procedimiento. Y así tenemos la primera modalidad. ¿Cómo la identificamos como primera modalidad? La identificamos porque van a ser órganos centrales del Instituto Nacional Electoral los que van a tener a su cargo la recepción de la queja o denuncia y las resoluciones acerca de su desechamiento o de su admisión y después el trámite y sustanciación hasta concluir con una audiencia de pruebas y alegatos y una vez llegado ahí remitir el expediente a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la autoridad que tiene competencia para resolver en este procedimiento. Bien, lo primero es referir la finalidad de este procedimiento. Bueno, pues la finalidad es la posición del Instituto Nacional Electoral consiste en recibir y en su caso admitir la queja o denuncia y si es así, sustanciar el procedimiento hasta llegar a una audiencia de pruebas y alegatos. Y una vez que esa audiencia concluya, turnar el expediente completo a la sala regional para su resolución. Esa es la finalidad del PES desde la perspectiva del INE. ¿Cuáles son las conductas que se pueden denunciar para que se abra un procedimiento especial sancionador conforme a esta primera modalidad? Bueno, pues la ley establece que será cuando se denuncien conductas que violen lo que está establecido en la base tercera del artículo 41 o en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General de la República. Hay un criterio del tribunal que señala que también procederá este PES cuando se denuncien conductas violatorias del párrafo séptimo de ese 134 constitucional. Asimismo, deberá abrir un procedimiento de esta naturaleza cuando se denuncien conductas violatorias de normas sobre propaganda política o electoral. También cuando se denuncien actos anticipados de pre-campaña o campaña, pero aquí les ruego que tomen nota. Fíjense, esa conducta se puede denunciar y van a conocer los órganos centrales
siempre y cuando será en aquellos casos en que el secretario ejecutivo ejerza una facultad que se denomina facultad de atracción, porque las conductas que constituyen actos anticipados de precampaña o campaña son de la competencia de los órganos desconcentrados. Esa es la competencia originaria. Pero el secretario ejecutivo tiene atribuida una facultad que es la de atracción para poder atraer asuntos que originariamente son de la competencia de órganos desconcentrados. Y entonces en ese supuesto puede abrirse un PES en esta primera modalidad. También procederá cuando se presenten denuncias o cuando se inicien de oficio procedimientos especiales por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, fíjense ustedes que aquí lo que tenemos que agregar también es que los procedimientos relacionados con difusión de propaganda calumniosa solo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Eso significa que en aquellos asuntos en que se denuncie difusión de propaganda calumniosa, no puede la autoridad abrir de oficio procedimientos especiales sancionadores. Ahora fíjense ustedes, vamos a ver cuáles son los requisitos para elaborar un escrito de denuncia para el PES. Bueno, pues debe aparecer el nombre del quejoso denunciante. También debe señalarse el domicilio para oír y recibir notificaciones. Se deben señalar los documentos necesarios para acreditar personería. Se deben narrar los hechos. Se deben ofrecer y exhibir las pruebas, aportar las pruebas con que cuente el quejoso, o mencionarle a la autoridad las que le ruega que se requieran, por no tener posibilidad la quejosa de recabarlas. Y también en su caso deben ahí indicarse en el escrito las medidas cautelares o las medidas de protección que solicite la parte quejosa. Aquí en este punto vamos a estudiar las causales de desechamiento del procedimiento especial sancionador y dice la ley que se va a desechar la queja o denuncia cuando el escrito no reúna los requisitos que acabamos de analizar. También cuando los hechos que se hayan denunciado no constituyan una violación en materia de propaganda política o electoral. Asimismo, se desechará la queja cuando no se aporten, cuando no se ofrezcan ni aporten pruebas. Y también cuando la autoridad considere que la queja o denuncia es evidentemente frívola. En esos casos, se emite un acuerdo de desechamiento y la ley dice que la unidad técnica debe notificar al quejoso o denunciante por el medio más ágil, más expedito, dentro de un plazo de 12 horas. Y una vez que lo haga, deberá después confirmar por escrito esta notificación de acuerdo de desechamiento. Este acuerdo se puede impugnar y el medio de impugnación es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Por criterio del tribunal, el plazo para impugnar el acuerdo de desechamiento es de 4 días. Y la autoridad competente para conocer de ese recurso es la sala superior, exclusivamente la sala superior. Ahora voy a mencionarles otro acuerdo que se puede dictar en esta fase del procedimiento, que es el denominado acuerdo de admisión o acuerdo de inicio y emplazamiento. Este acuerdo, por criterio del tribunal que está contenido en la jurisprudencia 1 del 2010, también se puede impugnar mediante ese recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y dentro de un plazo de 4 días. Y va a conocer y resolver la sala superior. Ahora vamos a analizar las etapas de este procedimiento. Una vez que la unidad técnica recibe la queja y denuncia, la va a examinar. Y si la admite, pues procederá a realizar las diligencias de investigación preliminares.
Si considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las va a pedir, las va a solicitar o a proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de las siguientes 48 horas. Otra cuestión de paso de procedimiento es que si ha admitido la denuncia, entonces le va a correr traslado a las partes y las va a emplazar para que asistan a una audiencia de pruebas y de alegatos. La ley dice que esa audiencia de pruebas y alegatos debe celebrarse dentro de las 48 horas siguientes al acuerdo de admisión. Eso es lo que dice la ley, pero hay criterio del tribunal. Está plasmado en la jurisprudencia 27 del 2009, que señala que este plazo será de 48 horas siguientes al emplazamiento. Bien, el informe, una vez que se celebra esta audiencia, la unidad técnica debe turnar de inmediato el expediente completo a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como debe rendirle un informe circunstanciado. Y en ese informe se debe contener, cuando menos, una relatoría de los hechos que le dieron motivo a la queja o denuncia. También las diligencias que haya realizado la unidad técnica, una relación de las pruebas que fueron aportadas por las partes y todas las demás actuaciones que hayan sido realizadas por la unidad técnica. En ese informe también deberán verterse las conclusiones sobre la queja o denuncia. Luego tenemos que, una vez que se recibe en la sala regional especializada el expediente, la presidencia de la sala regional especializada va a turnar el asunto a una magistrada o a un magistrado, que será la magistrada o magistrado instructor o instructora. Entonces, fíjense ustedes que ahí, en ese momento, se puede presentar alguno de los siguientes escenarios jurídicos. Puede darse el caso de que la magistrada instructora o el magistrado instructor advierta omisiones o deficiencias en que incurrió la unidad técnica al integrar el expediente o en su tramitación y sustanciación, o violaciones a las reglas de procedimiento establecidas en la Ley General de Instituciones. Entonces, un escenario consiste en que puede devolver el expediente a la unidad técnica. ¿Para qué? Subsane todas esas omisiones o deficiencias o las violaciones identificadas por la magistrada o el magistrado instructor. Y una vez que concluya, y en un plazo muy breve que le señala la magistrada o el magistrado, devolverá ahora a la sala regional nuevamente el expediente. Ese es un escenario. El otro escenario es que en este paso del procedimiento, la magistrada instructora o el magistrado instructor, por la naturaleza de las omisiones o de las deficiencias o de las violaciones, decida sanearlas la propia magistrada o magistrado instructor. Y si es así, no devolverá el expediente a la unidad técnica, sino que procederá a realizar el saneamiento de esas omisiones o deficiencias o violaciones, ordenando diligencias para mejor proveer. Todo esto se hace con la finalidad de tener el expediente debidamente integrado. Una vez que esto sucede, la magistrada o el magistrado instructor, dentro de las 48 horas siguientes que se cuentan a partir del turno del expediente, pondrá a consideración del Pleno de la Sala Regional especializada el proyecto de sentencia. El Pleno va a resolver el asunto en sesión pública que va a citar la presidencia de la sala para que se lleve a cabo en un plazo siguiente de 24 horas, siguientes al vencimiento de las 48 horas con que contó la magistrada o el magistrado ponente para elaborar el proyecto. Entonces, ya en la sesión se va a estudiar el proyecto y se dictará la sentencia. Y las sentencias podrán tener como efectos alguno de los siguientes. Uno, declarar que no existió la violación y ordenar que se revoquen las medidas cautelares si se hubieran ordenado en ese asunto.
El otro escenario es que concluyen que sí existió la violación y entonces impondrá las sanciones que estime pertinentes. Ahora vamos a analizar la segunda modalidad de este procedimiento especial sancionador. Y en estos casos, las conductas que dan lugar a este procedimiento son las que tienen que ver con la ubicación física o el contenido de propaganda política o electoral impresa, o aquella propaganda que está pintada en bardas, o de cualquier otra propaganda que se haya difundido en medios distintos a la radio o a la televisión. También cuando las conductas se refieran o constituyan actos anticipados de pre-campaña o campaña. En estos casos, yo le denomino segunda modalidad porque los órganos del INE competentes son los órganos desconcentrados. Por esa razón es que la ley establece que la denuncia se tiene que presentar ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o de la Junta Local del INE que corresponda. Y que el vocal ejecutivo tendrá las mismas facultades que se señalan para la Secretaría Ejecutiva del INE y deberán proceder el vocal ejecutivo y la propio órgano desconcentrado de acuerdo al procedimiento que acabamos de estudiar y dentro de los plazos señalados por la ley que ya también acabamos de analizar. Una vez que emita la resolución, el órgano desconcentrado, una vez que termina la audiencia de pruebas y alegatos, entonces el vocal ejecutivo de la junta que corresponda debe turnar de manera inmediata a la sala regional especializada del tribunal el expediente completo y debe rendirle un informe circunstanciado en los términos que acabamos de estudiar. Hay otra disposición que está en el artículo 474, párrafo 2, en donde se señala por el legislador que cuando se trate de algunos otros asuntos diferentes a los que acabamos de mencionar, entonces los consejos o las juntas distritales van a conocer y resolver de esos asuntos y que sus determinaciones podrán ser impugnadas ante los consejos, juntas locales o en su caso ante el Consejo General del Instituto, según corresponda, y que sus resoluciones serán definitivas. Estas resoluciones también se pueden impugnar, pero aquí el medio de impugnación es distinto, porque será un recurso que se denomina recurso de revisión, hasta ahí nada más, revisión, es un recurso de carácter administrativo. Lo conoce y lo resuelve el superior jerárquico del órgano que hubiera emitido la resolución. Como aquí se dice claramente en este párrafo 2 del 474. Ya les mencioné la facultad de atracción y este es el acervo probatorio que está autorizado para el procedimiento especial sancionador. Como ustedes observan, es un acervo pequeño, restringido, porque solamente se autorizan las documentales públicas, las documentales privadas y las pruebas técnicas. Como ya dijimos y ahora reiteramos, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, siempre y cuando no se impugnen en cuanto a su autenticidad o a la veracidad de su contenido. Y por lo que se refiere a las documentales privadas y a las técnicas, pues estas serán valoradas conforme al sistema de libre apreciación razonada de las pruebas, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. En este punto, les quiero mencionar que hay un criterio del tribunal, está contenido en la tesis 46 del 2015. Y el rubro es el siguiente, dice así: pericial por su naturaleza y los conocimientos especializados que aporta, constituye una prueba técnica. Luego entonces se puede ofrecer y debe admitirse la prueba pericial cuando se ofrezca con base o apoyándose en esta tesis, en este criterio. Bien, con esto cerramos el estudio del procedimiento especial
sancionador, por lo que se refiere a la primera y a la segunda modalidad. Y aquí les quiero preguntar si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta que quieran formular en relación al procedimiento especial sancionador en función de estas dos modalidades. No hay pregunta. Sí, aquí hay una pregunta del licenciado José Luis Carrillo. Buenas tardes, licenciado José Luis. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, yo tengo una pregunta al respecto de un aspecto que manejó de frivolidad, cuando cuando se va a desechar por frivolidad. Hemos tenido circunstancias de esa naturaleza cuando consideramos que nada más se basan en pruebas técnicas, pues que suele ser frívola el procedimiento que pretenden instaurar. Pero la propia autoridad nos refiere que no es un asunto de frivolidad, toda vez que nada más requieren un elemento mínimo, como es una prueba técnica, para que ellos hagan la investigación y concerniente a ello, allegarse de más pruebas para que puedan hacer la concatenación. Pero aquí la pregunta va en este sentido. Entonces, ¿en qué momento se puede gestar o se puede llevar una frivolidad cuando tenemos nada más como elementos indiciarios las pruebas técnicas? Sí, muchas gracias. Miren, es que son dos cuestiones distintas, son dos cuestiones diferentes, ¿sí? La frivolidad está considerada como una causal de desechamiento de la queja o denuncia. Y esto será así cuando la autoridad califique de frívola la queja o la denuncia. ¿Y cuándo la va a calificar de frívola o la queja o denuncia? ¿Sí? Cuando advierta que quien está presentando la queja o denuncia no está resintiendo ninguna afectación a ninguno de sus derechos. ¿Sí? No hay afectación a sus derechos, es decir, carece de interés jurídico. Y entonces, si carece de interés jurídico, la queja se califica como frívola. Esa es la frivolidad en relación a este procedimiento, estimada como causal de desechamiento de la queja o denuncia. El otro punto es el de las pruebas, ¿sí? El de las pruebas, ¿sí? Y en ese sentido, como usted ya claramente lo señaló, la ley lo que exige es que quien presenta la queja debe de aportar elementos de prueba, ¿sí? Debe aportar elementos de prueba, ¿sí? Cuando menos de carácter indiciario, cuando menos. Ahora bien, la ley dice para este procedimiento especial sancionador que cuando una persona presente una queja o denuncia y no aporte pruebas, entonces será desechada la queja. ¿Ve? Entonces, son dos situaciones distintas. En el asunto que usted mencionó, señala que sí ofrecieron cuando menos la prueba, la prueba presuncional, no, la prueba técnica, ¿sí? La prueba técnica. Pero, pues, que era una prueba técnica, pues, con un valor probatorio indiciario. Probablemente un indicio leve o levísimo. Bueno, pues con eso es suficiente para cumplir con el requisito de ofrecer y aportar prueba. Entonces debemos de deslindar las dos cuestiones, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no tenemos alguna otra pregunta o duda, entonces miren ustedes, vamos a decretar un receso de 10 minutos, ¿sí? Son las 5:54, entonces reanudamos a las 6:04. Por favor. Enterados, doctor. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias, maestra Evelyn.
Vamos a reanudar nuestra sesión, maestra Evelyn y compañeras y compañeros. Claro, maestro. Estamos Bien, muchas gracias. Ahora voy a hacer referencia a algunos elementos importantísimos, imprescindibles, que se deben tomar en cuenta por la autoridad para individualizar la sanción que hubiese impuesto. Entonces, fíjense ustedes que la ley establece que se debe tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que haya incurrido la persona que realizó la conducta y también tomando en cuenta la conveniencia de suprimir prácticas que en lo futuro pudiesen infringir las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para esto, se debe precisar por la autoridad cuál es la norma que fue violada y cuál es su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria, el valor protegido y el bien jurídico tutelado, cuál fue el efecto que produjo la violación o el peligro o el riesgo en que se colocó al bien jurídico tutelado, o si se produjo la afectación, cuál es la dimensión del daño generado. También la autoridad debe tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de la persona infractora, también las condiciones externas y los medios de ejecución que utilizó para la realización de su conducta, la reincidencia si existiera en el incumplimiento de obligaciones. También deberá tomar en cuenta el monto del beneficio, del lucro, del daño o del perjuicio que se derivó del incumplimiento de obligaciones. Asimismo, el grado de intencionalidad o de negligencia y otras agravantes o atenuantes. También debe tomar en cuenta los precedentes que hubiese sustentado ya el Tribunal Electoral con motivo de conductas análogas. Asimismo, debe señalarse si existe unidad o multiplicidad de conductas irregulares y si se trata de un caso en el que ha incurrido un partido o una agrupación política, se presenta o no condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos, si ese fuera el tema. También si ocultó o no información y asimismo si con individualización de una multa que se hubiese impuesto no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político o de la agrupación. Esos son los principios a los que ya nos referimos en la sesión anterior y también los puntos relacionados con las medidas cautelares, las medidas de protección. Ahora vamos a abordar el siguiente punto, que es el de las pruebas en el procedimiento de fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña. Vamos a analizar primero algunas cuestiones que tienen que ver con el tema del financiamiento y después ya veremos las pruebas en el procedimiento de fiscalización. Bueno, pues lo primero, no voy a mencionar los ordenamientos ni los preceptos porque están aquí en las diapositivas y les vamos a enviar esta presentación. Entonces, fíjense ustedes que hay disposición constitucional y legal en el sentido de que para tener derecho al financiamiento, los partidos políticos deben de obtener cuando menos el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del titular del Poder Ejecutivo o de los integrantes y las integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión. También para poder mantener su registro como partido político y poder tener derecho de acceso a las demás prerrogativas que señala la Constitución y la ley, así como a la distribución de curules por el principio de representación proporcional. Entonces, hay otras normas que establecen que las aportaciones de los candidatos, así como de los simpatizantes durante los procesos electorales, no pueden superar el 10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. Asimismo, las aportaciones de los y las militantes no pueden exceder el 2% del financiamiento público
otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sus precampañas, en el año de que se trate, desde luego. Asimismo, las aportaciones que puede hacer cada persona en lo individual no pueden exceder del 0.5% del monto total del tope de gasto fijado para una campaña presidencial. Para definir el monto del financiamiento público, como sabemos, existe una fórmula, está plasmada a nivel federal en la Constitución y esa fórmula se replica en las entidades federativas. Entonces, como esto se estableció en años anteriores, la letra de la Constitución señala que se da a tomar en cuenta como uno de los elementos el 65%, dice la letra de la norma, del salario mínimo diario vigente, pero hubo reforma posterior y ese parámetro ahora ha sido sustituido por otro, que es la unidad de medida y actualización, por sus siglas UMA, ¿sí? Y ese elemento va a ser multiplicado por el número de ciudadanas y de ciudadanos que se encuentren inscritos en el padrón correspondiente. Y eso es lo que nos va a dar la cifra del financiamiento, la bolsa de financiamiento que se va a distribuir a los partidos políticos y a las candidatas y candidatos independientes. Ahora, vamos a entrar al tema de las probanzas, ¿verdad? ¿Cuáles son las probanzas? Pues hay aquí pruebas documentales públicas y pruebas documentales privadas. Un buen número de pruebas documentales privadas, porque la ley señala que, y los reglamentos señalan que las y los candidatos independientes deben depositar sus ingresos en cuentas bancarias que han sido abiertas de manera exclusiva para los fines de su candidatura y deben estar expedidas a su nombre. En cuanto a los partidos políticos, sus ingresos por concepto de financiamiento público y privado también deben depositarse en cuentas bancarias que hubiesen abierto exclusivamente para esos fines. También deben documentar sus ingresos a partir de depósitos bancarios que se les hayan hecho a su favor, o también deben expedir recibos cuando los simpatizantes o los militantes le otorguen aportaciones. Asimismo, también deben estar documentados sus ingresos cuando estos deriven de actividades de autofinanciamiento. Entonces, hay en todos estos aspectos estamos hablando de pruebas documentales privadas. También pueden recibir aportaciones en especie, que son las donaciones que reciban de bienes muebles o inmuebles, o también por condonación de deudas, asimismo cuando les presten servicios de forma gratuita. Y todos estos rubros serán determinados por la unidad técnica por debajo del valor del mercado. Y se hace énfasis en que toda aportación se tiene que documentar con contratos, con recibos, pruebas documentales privadas. Luego tenemos los gastos, el tema de los gastos. Hay gastos prohibidos para los partidos, para las coaliciones y las candidaturas independientes, porque está prohibido realizar actos de campaña en el extranjero, por tanto, están prohibidos los gastos en el extranjero. Y para el control de sus gastos, los partidos, las coaliciones y las candidatas y candidatos independientes deben elaborar un aviso de toda la propaganda que están utilizando. Entonces, pues se tiene que mencionar cuál es el medio, los gastos de producción, los costos de publicación, la orden de servicio, y con base o con la utilización de los formatos elaborados y proporcionados por el INE. También los gastos de campaña se tienen que registrar y reportar a través en un sistema de contabilidad en línea al que me voy a referir un poco más adelante. Entre esos gastos de campaña deben reportar también los que han realizado a través de Internet. También debe hacerse referencia a la propaganda utilitaria por parte
de los partidos, las coaliciones y las candidatas y candidatos independientes. Y la ley establece que se deben de, y el reglamento de fiscalización establece que se deben de conservar, presentar muestras de la propaganda a la unidad técnica de fiscalización. Y todos estos datos, todos estos recursos y contratos y recibos, facturas que hayan obtenido, se tienen que registrar, se tienen que subir a un sistema electrónico que se llama sistema de contabilidad en línea. Y para el caso de la propaganda utilitaria, debe colocar imágenes de las muestras de esa propaganda utilitaria. El sistema de contabilidad homogénea está desarrollado por el Instituto Nacional Electoral y tiene como finalidades registrar las operaciones presupuestarias y contables y otros flujos económicos de los sujetos obligados. También tiene como finalidad facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. Otra finalidad es reflejar un registro ordenado de cada operación, porque estas van generando derechos y obligaciones que derivan de la gestión financiera. También es finalidad de este sistema de contabilidad generar en tiempo real estados financieros, estados de ejecución presupuestaria y cualquier otra información que le permita al INE tomar decisiones, ¿sí? Con base en la transparencia y en la programación, con base en resultados y en la evaluación y la rendición de cuentas. Y finalmente, otro de los propósitos de este sistema de contabilidad en línea consiste en facilitar el registro y el control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los partidos políticos. También tenemos que el registro contable de estas operaciones se debe de hacer cuando los gastos se realicen y debe preverse una subcuenta para cada entidad federativa. También se establece en el reglamento de fiscalización que los recursos en efectivos que reciban las y los precandidatos y las y los candidatos deben depositarse, como ya lo habíamos mencionado, en una cuenta bancaria que haya sido abierta para cada uno de estos precandidatos o precandidatas y candidatos o candidatas. Asimismo, en el reglamento de fiscalización se señala que los sujetos obligados deben realizar sus registros contables en tiempo real, desde el momento en que se deban registrar y hasta 3 días posteriores a su realización, y que una vez subidos al sistema no hay manera de modificar la información, esta queda firme. Los registros en el sistema de contabilidad tendrán efectos vinculantes respecto de sus obligaciones, es decir, se constituyen en pruebas. El sistema de contabilidad en línea permite generar reportes de operaciones financieras, así como información estadística de las operaciones de los sujetos obligados. También puede generar reportes de gastos identificados. Esa información que va obteniendo el Instituto Nacional Electoral, que se va registrando en su sistema de contabilidad en línea, debe de ser notificada a los partidos o a las coaliciones, ¿sí? Cuando se trate de sus precandidatas o precandidatos o candidatas o candidatos, y también a las asociaciones civiles registradas por los aspirantes y candidatos independientes para su posible aprobación o aclaración en relación a los gastos acumulados registrados por la autoridad electoral. El registro de los contratos que celebren los partidos políticos deben solicitarlo y presentar los contratos de manera trimestral fuera de procesos electorales y en un plazo máximo de 3 días posteriores a su celebración y firma durante las precampañas y las campañas. La Ley General de Partidos Políticos establece que los pagos de montos que sean mayores a 90 días de la UMA deben de ser realizados mediante transferencia electrónica.
o cheque nominativo. Por otra parte, también se señala en el reglamento de fiscalización que la persona responsable de las finanzas del sujeto obligado debe elaborar una relación de los proveedores y de los prestadores de los servicios con los cuales realicen operaciones que sean superiores a los 500 días de UMA y que solamente podrán celebrar contratos con los proveedores y prestadores de servicios inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, que también fue creado ex profeso por el Instituto Nacional Electoral. En el año de 2020, la unidad de medida y actualización era de 31,693 pesos con 80 centavos. También se señala que el responsable de finanzas de la coalición es el encargado de la contabilidad, de tal manera que a cada partido se le aplique el monto remanente de acuerdo con el convenio de coalición. Por lo que se refiere a los informes, deben de incluir la totalidad de ingresos y gastos realizados durante el ejercicio que se reporta y deben acompañarse el soporte documental de la totalidad de las operaciones y registrarlas en el sistema de contabilidad en línea. Por otra parte, también tenemos el tema de que el registro en el Registro Nacional de Proveedores puede cancelarse. ¿Cuándo se puede cancelar? Cuando la unidad técnica de fiscalización lo solicite a la Comisión de Fiscalización porque se encuentra que el contribuyente o la persona que aparece como proveedor reportado por algún partido o coalición, candidato, es un contribuyente con operaciones inexistentes, o cuando se ha reportado por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda por tener vínculos con recursos de procedencia ilícita o a petición del propio proveedor. Hay una disposición muy importante en el reglamento de fiscalización que señala que como el sistema integral de fiscalización solo puede recibir información hasta un límite de 50 megabytes, en caso de que la información de los sujetos obligados rebase esa capacidad o ante la imposibilidad de presentarla en línea por circunstancias técnicas imputables al INE, se puede entregar por oficio, pero se deben adjuntar los medios magnéticos que contengan la información. De esa manera, la autoridad procederá a verificar que la información entregada físicamente cumpla con los requisitos conforme al manual del Sistema Integral de Fiscalización. Luego tenemos el tema de las auditorías y visitas. El Instituto Nacional Electoral puede ordenar que se practiquen visitas de verificación y entonces esto lo hará a través de la Comisión de Fiscalización, en la que podrá ordenar esas visitas y será la unidad técnica de fiscalización la que con su personal practique estas visitas para verificar que los sujetos obligados estén cumpliendo con las obligaciones y también para verificar la veracidad o no de la información contenida en los informes presentados por los sujetos obligados. También pueden ordenarse auditorías a las finanzas de los partidos políticos y en estos casos se hará la revisión del cumplimiento de los requisitos en materia de origen y aplicación de recursos. La finalidad de las auditorías a las finanzas les va a permitir a la unidad técnica de fiscalización obtener resultados previos a la revisión de los informes anuales que presentan los sujetos obligados. Tenemos otra figura muy interesante, muy importante, muy valiosa, que se conoce como el deslinde de gastos. Esto es un derecho que asiste a los sujetos obligados para que si se les ha notificado, ¿verdad?, que en el sistema de contabilidad homogénea existen algunos registros de operaciones que no reconoce como suyos
el sujeto obligado, entonces puede presentar un escrito que se llama escrito de deslinde de gastos. Y el reglamento señala que esa figura, ese deslinde, tendrá que realizarse de manera escrita, tendrá que presentarse ante la unidad técnica de fiscalización en un plazo máximo de 48 horas y que debe ser idóneo, es decir, que debe describirse de manera adecuada cuál es el concepto, cuál es la ubicación y cuál es la temporalidad en relación al gasto registrado en el sistema y que además debe ser eficaz. Se puede presentar ante las juntas distritales o locales y estas lo van a remitir a la unidad técnica de fiscalización. También se señala en un criterio fincado por el Tribunal Electoral en el recurso de apelación 207-2014 y sus acumulados que el deslinde de gastos no reconocidos se puede presentar en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones, y que quedará a juicio de la unidad técnica de fiscalización valorar el momento de su presentación. También es importante hablar de que las candidatas y los candidatos y las precandidatas y los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de precampaña y campaña, y que para esos efectos se va a analizar de manera separada las infracciones en que puedan incurrir las candidatas y los candidatos, las precandidatas y los precandidatos. Hay un criterio formulado por la Sala Superior en el recurso de apelación 182 del 2015 que establece que el régimen de responsabilidad solidaria obliga al INE frente a cada irregularidad que vaya detectando en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña ante las responsabilidades compartidas entre el partido o coalición y el o la precandidata a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político, coalición y o precandidata o precandidato, con la finalidad de calificar las faltas que se hubieran cometido por cada uno y en consecuencia a individualizar las sanciones que a cada uno les correspondan. Y en la tesis 49 del 2015 se señala que cuando se acredite que las y los precandidatos presentaron en tiempo y forma el informe de gastos de precampaña ante el órgano competente del partido político en el cual militan y éste omite presentarlo ante la autoridad fiscalizadora mediante el sistema de contabilidad en línea o lo hace de manera extemporánea, la infracción solo se imputará al partido político. Otra figura muy interesante en este régimen se establece en la Ley General de Partidos Políticos, en el sentido de que los partidos pueden solicitarle al INE que a través de la unidad técnica de fiscalización lleve a cabo los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes o a las precampañas y campañas, o solamente los relativos a la propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña. El reglamento de fiscalización precisa que estos pagos que se lleven a cabo por conducto de la unidad técnica de fiscalización no implican que el instituto o la unidad técnica sea quien aparezca o se deba entender como el contratante del bien o el servicio, y que esta práctica no exime al sujeto obligado de llevar a cabo el reporte o registro de los gastos en tiempo real en el sistema de fiscalización, y tampoco exime al sujeto obligado de la responsabilidad por el destino de los recursos, el precio acorde al valor del mercado, ni del reporte de los gastos. Ahora tenemos los procedimientos de fiscalización. Bueno, pues ya sabemos que es el Instituto Nacional Electoral el que tiene facultades para llevar a cabo la fiscalización y la vigilancia del origen y destino
de todos los recursos de los partidos y de las candidatas y de los candidatos. Y los órganos competentes son el Consejo General, la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización. Por otra parte, se señala en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que los organismos públicos locales podrán realizar las tareas de fiscalización solo que el Instituto Nacional Electoral les haya delegado la facultad de fiscalización, porque la Constitución y la ley establecen que esta facultad es del Instituto Nacional Electoral, pero que la puede delegar a los OPLES. Para ello debe verificar la capacidad técnica y operativa del OPLE respectivo. El procedimiento de fiscalización está sujeto a una serie de plazos para la revisión de los informes y así se señala en el reglamento de fiscalización y en los acuerdos del INE que se disponen por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización. Esta dispone de 60 días para verificar, para revisar el informe anual de los partidos políticos. Dispone también de 15 días para revisar los informes de precampaña de partidos y de aspirantes a las candidaturas. Y también dispone de otro plazo que es de 60 días para revisar los informes anuales de las agrupaciones políticas. También se señala en ese reglamento que de manera simultánea va a revisar y va a practicar auditorías en relación al desarrollo de la campaña y que va a contar con 10 días para revisar informes de campaña de partidos, coaliciones y candidaturas independientes. Asimismo, contará con un plazo de 20 días para revisar los informes mensuales de las organizaciones ciudadanas que tienen como objeto social obtener registro como partido político. El reglamento señala que estos plazos deben empezar a computarse al día siguiente de la fecha límite para la presentación del respectivo informe. La fiscalización de los gastos ordinarios se establecen en la Ley General de Partidos Políticos y entonces se señala en esa ley cuáles son los tipos de gastos que se consideran ordinarios. Uno de ellos es el gasto programado, ¿sí? Es aquel que tiene como finalidad conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, así como la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer. También es gasto ordinario el que se destina a los procesos internos de selección de candidatas y candidatos. Y la ley señala que no podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario. Asimismo, son gastos ordinarios los sueldos y salarios del personal, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, los gastos en papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares. También los gastos en la propaganda de carácter institucional. Fíjense ustedes que cuando se creó, publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se impugnaron varias de sus disposiciones a través de acción de inconstitucionalidad. Y así se abrió la acción de inconstitucionalidad 22-2014 y sus acumuladas, y entre otros preceptos que fueron impugnados fue uno que estaba relacionado con los gastos relativos a estructuras electorales, que son las que comprenden el conjunto de gastos necesarios para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa en nombre y en beneficio del partido político en los ámbitos sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos. Y entonces en esa acción de inconstitucionalidad se estableció que estos gastos relativos a estructuras electorales en las campañas se consideran parte de los gastos de campaña. La fiscalización, de acuerdo con disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, hace referencia también a gastos que se realicen
por actividades específicas que desarrollan los partidos políticos y también por gastos que se destinen a la capacitación, a la promoción y al desarrollo del liderazgo político de las mujeres. También se establece que en relación con el gasto ordinario, los partidos deben presentar informes trimestrales de avance del ejercicio dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de cada trimestre. Pero señala la ley que esa obligación se suspende durante año de proceso electoral. También se menciona que estos informes serán solamente de carácter informativo para la autoridad, aunque también faculta a la unidad técnica para que en caso de detectar anomalías, errores u omisiones, pueda requerir al partido que las subsane o las aclare. Por otra parte, también se establece que los informes anuales de gastos ordinarios se deben presentar dentro de los 60 días siguientes al último día de diciembre del ejercicio que se reporte. Aquí tenemos una diapositiva en donde aparece un diagrama de flujo. Ustedes van a poder analizar de manera detallada y que consolida y concentra todas estas explicaciones que estuvimos exponiendo ante ustedes en relación a la fiscalización de los gastos ordinarios. También tenemos la fiscalización de precampaña y la fiscalización de las firmas que se deben de obtener por las y los aspirantes a una candidatura independiente en la etapa que se conoce como proceso de obtención de apoyo ciudadano. Entonces se señala que todas las operaciones de ingresos y egresos que realicen los partidos, las y los precandidatos y las y los aspirantes a las candidaturas independientes se deben de registrar semanalmente a través de una plantilla programada o colocada en un programa de hoja de cálculo y se deben de acompañar archivos digitales. También se establece que los partidos deben presentar al INE los contratos que celebren durante las precampañas en un plazo máximo de 3 días posteriores a su celebración y firma, previa entrega que les hayan hecho de los bienes o de la prestación de servicios de que se trate. También se establece un acuerdo del INE que la Comisión de Fiscalización, a través de la unidad técnica, puede realizar monitoreo de medios para comparar con los informes de precampaña, que en caso de no coincidir las cifras, el monto de la propaganda no reportada se va a acumular a los gastos de esta etapa. También tenemos que en esta parte de fiscalización de los gastos de precampaña se establece que los informes deben ser presentados por los partidos políticos para cada una y cada uno de las precandidatas o candidatas o candidatos a cargos de elección popular, ¿sí? Especificando el origen y monto de los ingresos y de los gastos realizados a más tardar dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión de las campañas. A partir de la reforma de 2014, las y los precandidatos, las y los candidatos se convirtieron en responsables solidarios del cumplimiento de informes de precampaña y campaña. Y como ya lo habíamos analizado, en caso de sanciones de conductas violatorias, se analizará de manera separada las infracciones en que incurra. Por otra parte, se establece que la propaganda que se coloque durante las precampañas y que no se retire una vez terminada la precampaña y permanezcan en la vía pública, serán considerados para efectos de los gastos de campaña y deberán ser reportados en los informes correspondientes. También se establece que la autoridad electoral tiene la obligación de hacer del conocimiento de los sujetos obligados las decisiones relativas a omisiones e irregularidades en la presentación de informes de precampaña,
de tal manera que puedan manifestar lo que a su derecho convenga para respetar el derecho de garantía de audiencia. Para ello deben tomar en cuenta que la consecuencia jurídica que deriva del incumplimiento de obligaciones en la presentación de sus informes trasciende a las y a los precandidatos, porque una de las sanciones que se les puede imponer consiste precisamente en impedirles el registro, o si ya están registrados, en cancelar el registro. Esto está planteado así en un criterio sustentado en la jurisprudencia 26 del 2015. Otro criterio que fue sustentado en un recurso de apelación, que es el 212 del 2015, establece que los partidos tienen la obligación de presentarle a la unidad técnica el informe de gastos de precampaña, incluso en aquellos casos en que la precampaña no recibió ingresos y que no se realizaron gastos. De esta manera se señala que los informes se deben presentar en ceros. Y aquí tenemos un diagrama de la fiscalización de los gastos de precampaña. Ahora vamos a ver la fiscalización de los gastos de campaña. También están regulados en la Ley General de Partidos Políticos. Entonces se establece que estos informes deben ser presentados por los partidos para cada una de las campañas y deben especificarse los gastos y los egresos. Y estos informes deben ser presentados por periodos de 30 días, los cuales serán contados a partir de que inicie la etapa de campaña. Estos informes deben de entregarse a la unidad técnica dentro de los siguientes 3 días, una vez que haya concluido cada periodo. También en estos casos, la candidata o el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos. Por otra parte, se señala que todos los informes de la unidad técnica deberán contener el resultado y las conclusiones de la revisión y, si es el caso, deberán señalarse en esos informes los errores o las irregularidades que se hubiesen encontrado y señalar las aclaraciones o las rectificaciones que en su caso hubieran presentado los partidos políticos. En la tesis número 64 del 2015 establece por el tribunal un criterio que señala que con la finalidad de dotar de funcionalidad a las normas que son relativas a la fiscalización y al sistema de nulidades en materia electoral, resulta necesario que los asuntos relacionados con gastos de campaña, así como las quejas presentadas antes de que se apruebe el dictamen consolidado, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese dictamen por parte del Consejo General. Y que esto tiene como finalidad cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia que está previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por este motivo, en estos supuestos, no es necesario que se agote el plazo establecido para la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, porque son precisamente esas resoluciones las que complementan los resultados del dictamen consolidado, dotando de certeza a los participantes en el proceso electoral y a toda la sociedad sobre la actualización o no de la referida causal de nulidad. Y aquí tenemos un diagrama de flujo que van ustedes a poder revisar y que es relativo a la fiscalización de los gastos de campaña. Después va a aparecer en la presentación una tabla, ¿verdad?, de prorrateo de los gastos, ¿verdad?, los porcentajes de gastos que se pueden realizar conforme al artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. Después tenemos todavía en relación al oficio de omisiones y de errores que si durante el procedimiento de fiscalización
se encuentran gastos no reportados por los sujetos obligados, la unidad técnica va a determinar el valor de esos gastos y deberá tomar en cuenta el tipo de bien y servicio que haya recibido el sujeto obligado, sus condiciones de uso y el beneficio que haya obtenido. Para esto, la unidad técnica elabora una matriz de precios para la evaluación y señala el reglamento de fiscalización que la unidad técnica debe usar el valor más alto. Por otra parte, también se señala en la Ley General de Partidos Políticos que los informes anuales de los gastos ordinarios se deben presentar dentro de los 60 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, como ya lo habíamos mencionado. Ahora tenemos el tema de las causales de nulidad que fueron creadas con la reforma de 2014 en la Constitución y entonces se establecen, entre otras, que será causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado o por haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dice la Constitución y también dice la ley que las violaciones se tienen que probar de manera objetiva y que deben ser determinantes para el resultado electoral. Asimismo, señala que se van a considerar determinantes cuando la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. También se señala que en caso de que se declare la nulidad de una elección, se va a convocar a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. También se establece ahora en el plano de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, dándole secuencia a lo dispuesto por la Constitución, que las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes, y que se considerarán como graves aquellas conductas que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales de la materia y que pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. También se establece que se van a calificar como dolosas las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito y realizadas con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Aquí en esta diapositiva van ustedes a encontrar datos acerca de los resultados de fiscalización de informes de campaña que fueron llevados a cabo durante las elecciones del 2015 y cuáles fueron los resultados. También van a encontrar en estas diapositivas unas gráficas que se refieren a los casos de rebase y financiamiento ilícito. Y aquí se establece que la tendencia general que se observa es que los casos de financiamiento ilícito son más frecuentes que los casos de rebase, de tope de gastos de campaña, y que esa tendencia estaba presente también en las elecciones de 2012. Sin embargo, se afirma que la autoridad electoral detectó más casos en 2009 que en 2015. Y por lo que se refiere a los montos involucrados en estas conductas irregulares, se observa una tendencia opuesta. El monto promedio involucrado en los casos de rebase son mayores que los involucrados en los casos de financiamiento ilícito. Por otra parte, también se precisa que los montos promedios involucrados son mayores en 2015 que en 2009. También aquí se establece que las irregularidades por tipo de campaña, se puede señalar que se nota que la tendencia general de la prevalencia de los casos de financiamiento ilícito sobre los casos de rebase. Y se establece que se destaca que el INE detectó más casos a nivel federal, seguido después de diputados locales y después la de las elecciones de gobernador. Y que se presentó la tendencia de que los montos promedios más altos
son los relacionados con los rebases, siendo la única excepción la elección de diputados en locales, en la cual el monto promedio en las irregularidades de financiamiento ilícito es mayor que en las de rebase. ¿Cuál es el sistema probatorio de este sistema de fiscalización? Bueno, pues es un acervo amplio, el acervo robusto, el acervo completo, ¿verdad?, que está regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en los artículos 14 a 16, y en el artículo 15, párrafos 1, 2 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización. Ahora tenemos el tema de las pruebas en la invalidez de las elecciones por violación a principios democráticos y constitucionales. De una primera parte teórica en la cual me refiero al tema de el derecho por reglas y principios, y ahí van ustedes a poder consultar las opiniones, las consideraciones de varios autores, entre ellos Gustavo Zagrebelsky, que nos dice que distinguir los principios de las reglas significa distinguir la Constitución de la ley. También tenemos algunas ideas de Ronald Dworkin, y aquí ante ustedes quiero destacar en esta presentación, en esta exposición, la parte inferior de la diapositiva, en donde señala que los principios informan las normas jurídicas concretas de tal forma que la literalidad de la norma puede ser desatendida por el juez cuando viola un principio, que en ese caso específico se considera importante. Por otra parte, tenemos las ideas de Robert Alexy, quien nos dice que una norma de derecho fundamental, según su estructura, puede ser principio, puede ser regla, ¿verdad? Y nos dice que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas existentes, y que por ello considera que los principios son mandatos de optimización, en tanto que las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. En la invalidez de las elecciones pueden ustedes consultar la sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral 165 del 2008, en donde la Sala Superior construyó la denominada causal de invalidez por violaciones constitucionales. Revisen directamente el considerando número 5 de esa sentencia. ¿Cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer para la invalidez de elecciones por violación a principios democráticos y constitucionales? En los juicios de inconformidad pueden ofrecerse todas las pruebas, salvo la pericial. Y en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que pueden promover las candidatas y los candidatos, con base en la jurisprudencia 1 del 2014, se pueden ofrecer todos los medios de prueba, salvo la pericial. Por lo que se refiere a los recursos de reconsideración, en nuestra presentación van ustedes a poder encontrar la referencia a un asunto que se conoció y resolvió en el recurso de apelación 145 del 2013, que tiene que ver con una decisión de la Sala Superior que anuló una elección porque se encontró que existieron 440 boletas electorales apócrifas en 4 casillas. Y luego tienen otros recursos de reconsideración que pueden ustedes analizar. Y por lo que se refiere a los sistemas probatorios, en estos recursos solo se pueden ofrecer y admitir pruebas supervenientes. Luego tenemos el sistema nuevo de nulidades al cual ya me referí. Por esa razón, vamos ahora a las pruebas en los procedimientos de violencia política contra las mujeres por cuestión de género, conforme a una perspectiva de género. Y aquí les quiero referir varias jurisprudencias. Tenemos la 21 del 2018, que se refiere a cuáles son los elementos que actualizan la violencia política de género. La jurisprudencia 48 del 2016, que establece que las autoridades están obligadas
a evitar afectación de derechos político-electorales. La jurisprudencia 13 del 2021 establece que el juicio para la protección es la vía procedente cuando se impugnen sentencias dictadas por tribunales electorales locales en procedimientos sancionadores electorales por violencia política de género, cuando quien presenta la demanda sea la persona agresora o la persona agredida. También se señala la tesis 11 del 2021, que se refiere a la creación del registro de personas infractoras. Y tenemos dos fallos que aquí les indicamos los datos, que establecen el importante criterio de que la carga de la prueba recae en la persona victimaria. En el artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se hace referencia, entre otras, a cuáles son las conductas que se entienden como violencia política contra las mujeres en razón de género. En el 440 se estipula que deben las leyes electorales locales regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el 474 bis se establecen las normas que regulan el procedimiento especial sancionador. Y entre ellos se señalan los requisitos que deben cumplir los escritos de queja o denuncia. Y en otros de sus párrafos se establece que la unidad técnica debe admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la recepción de la queja, y que esa resolución debe ser confirmada por escrito al quejoso y debe informarse a la sala regional del Tribunal Electoral, la sala regional especializada, para su conocimiento. También aparecen en ese 474 bis, en uno de sus párrafos, que cuáles son los motivos de desechamiento de la denuncia. Y estos son cuando no se aporten o cuando no se ofrezcan o aporten pruebas, y cuando se califique la queja como notoriamente frívola o improcedente. En los siguientes párrafos se hace referencia a la regulación del procedimiento. Y finalmente llegamos a observar el sistema probatorio. Aquí en este procedimiento también las pruebas que integran el catálogo de pruebas admisibles es escaso. Son pocas pruebas las que se pueden admitir. Y ellas son las documentales públicas, las documentales privadas y las técnicas. Y como ya les dije en relación a los otros procedimientos especiales sancionadores, se puede ofrecer la pericial apoyándose en la tesis 46 del 2015. Con estas precisiones concluyo mi exposición. El licenciado Jorge Rodrigo ha levantado la mano para una intervención. Adelante, por favor, licenciado Jorge. Buenas noches, doctor. Buenas Era noches. para una pregunta respecto de prueba superviniente, como en Sí. el caso que se presentó en una resolución de la Sala Superior en la que decretó que sí había, se sancionaba al Partido Verde Ecologista porque pagó a influencers en redes sociales, y pues esto pudo haber sido determinante en algunas elecciones. Mi pregunta va enfocada a que, por ejemplo, si yo tengo un recurso de inconformidad todavía en el tribunal, o sea, o un JRC en salas regional, puedo jalar esa prueba. Bueno, sabemos que eso fue desde agosto, ¿no? Pero pues si es dentro de los primeros 4 días, se pudo haber anexado esa prueba como superveniente para si hay determinancia en alguna elección. Si ya existiera la prueba y fuera superveniente, No, sí que puede. esa prueba de esa resolución de la Sala Superior en la que decretó que sí había intervención de influencers y que se fueron pagados por el Partido Verde Ecologista, esa resolución la puedo traer a otros casos de elecciones municipales o de gobernador.
Desde luego, siempre y cuando tengan la naturaleza de pruebas supervenientes. Pues hay que recordar que son aquellas pruebas, ¿sí?, que existen antes de que se presente una demanda, pero que la parte interesada no conocía su existencia, o que conociéndola no tenía la disposición de esas pruebas. Ese es un supuesto de prueba superveniente. El otro supuesto es que las pruebas sean posteriores, las conductas, los hechos, ¿verdad?, sean posteriores a la presentación de la demanda, ¿sí?, y por ende las pruebas. Entonces, esas cuestiones sí deben de alegarse y probarse cuando se ofrezca una probanza de esa naturaleza, señalándola como prueba superveniente. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Ándele. ¿Alguien más? Si no hubiese alguna otra intervención, entonces quiero agradecerles nuevamente su valiosa atención y sus valiosas participaciones y desearles que tengan una magnífica noche. Ojalá, este es mi deseo, de que pronto nos podamos reunir nuevamente en algún otro diplomado o en algún otro evento de la Escuela Judicial Electoral. Mil gracias. Mil gracias, maestra Evelyn, por su valioso apoyo y sus finas atenciones. Muchas gracias, licenciado David. Muchas gracias.